Fue una sorpresa total. Nadie imaginó que ella hablaría. Lejos de ser una entrevista genérica o una confesión nostálgica, algo mucho más grande sucedió cuando rozaba sus supuestos 98 años. María Victoria reveló una verdad tan inquietante como fascinante, alterando por completo su imagen pública. Si eres observador, habrás notado ya que algo no terminaba de encajar en esta extraña ecuación. Esa energía desbordante, esa mente tan afilada y ese porte inquebrantable no son propios de alguien de su edad. ¿Quieres descubrir lo que ha permanecido oculto en las sombras? No te vayas, porque la revelación final te dejará helado. Te aseguro que no es lo que piensas. Hablamos del mismísimo Pedro Infante, el ídolo que desataba suspiros por la radio y provocaba peleas legendarias en todas las cantinas. Un hombre cuya sombra era tan inmensa que cubría hasta a las figuras más inalcanzables del medio. De hecho, durante décadas se rumoreó que él había puesto sus ojos en María Victoria, justo cuando compartía su vida con la dulce, correcta y quizá no tan ingenua Irma Durorantes. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Ella misma lo ha dicho, pero no nos adelantemos. Porque para entender el final debemos diseccionar quién era ella de verdad. No solo la vedette que desafió la moral católica con trajes impactantes, ni la estrella que reinó en carpas y pantallas de cine. María Victoria representaba mucho más, incluso para aquellos que juraban conocerla por dentro y por fuera. Nació en tierras tapatías, justo cuando México estrenaba aires de modernidad. María creció entre patrones de costura y partituras musicales y todo el ajetreo tras las bambalinas. Su padre vestía a artistas y su abuela los empujaba al escenario. Ella, por el contrario, parecía haber nacido para ser el escenario mismo. Mientras sus hermanas cantaban ópera, ella se formaba sin saberlo en las carpas. Lugares donde el glamour se mezclaba con el sudor del trabajo y el éxito se medía con aplausos sinceros. Fue allí, entre lonas gastadas y polvo, donde su voz empezó a abrirse paso. Lo que empezó como curiosidad familiar fue pronto una revelación nacional. A los 9 años ya llenaba teatros de revista. Auténticos templos del entretenimiento donde risas y deseos convivían sin vergüenza alguna. Su voz y su silueta eran pura dinamita. En una época donde a la mujer decente se le prohibía llamar la atención, María no solo atraía miradas, las provocaba con estilo y las desafiaba, y lo convirtió en una forma de arte. Mientras los hombres la ovacionaban, las mujeres la miraban con una mezcla compleja de celos y admiración secreta. ¿Cómo podía esa joven, vestida como una diosa y cantando con esa cadencia hipnótica, ser tan insolentemente libre? Un tributo más que merecido. Hemos preparado para ti un viaje lleno de revelaciones inéditas, ironías del destino y secretos que probablemente jamás escuchaste sobre esta mujer que fue más leyenda que ser humano. Pero antes de adentrarnos en este viaje al pasado, déjame decirte que si aún no eres parte de esta comunidad, este es el momento ideal para unirte. Dale al botón de suscribirte, activa las notificaciones y acompáñanos en este crudo homenaje, porque lo que vamos a contarte no aparece en los libros de texto ni en los típicos programas de espectáculos. María empezó su carrera cuando otras niñas de su edad todavía jugaban con muñecas. Dominaba el escenario como si hubiera venido al mundo con los focos reflejados en sus pupilas. Junto a él trabajaron titanes del humor como Clavillazo, mientras su estilo vocal se pulía hasta convertirse en su marca personal. Alargaba las sílabas con tal maestría que cada palabra parecía un suspiro eterno. Cantaba como quien protege un secreto inconfesable, o como si estuviera a punto de revelarlo todo. El público cayó rendido a sus pies. Y entre la multitud estaba Paco Miller, un famoso ventrílocuo, casado pero totalmente hechizado, que la contrató para una gira que duraría 4 años. Mientras él daba vida al muñeco Don Roque, María dejaba a todo el país sin palabras con su actuación. La crítica la idolatraba, pero la Liga de la Decencia quería crucificarla. ¿Cómo se atrevía a usar esos vestidos tan ajustados y cantar así? La respuesta era sencilla. Porque podía y porque, en el fondo, todos sabían que su talento era innegable. Ella no seguía tendencias. Las creaba, diseñaba su vestuario, gestionaba su imagen con estrategia militar, y cada paso en el escenario era un desafío directo a las leyes invisibles del decoro. Luego te contaré cómo esta misma mujer que sacudió la moral con su voz y físico terminaría convertida en un icono de fidelidad absoluta, devoción y silencio sagrado. Una paradoja que bien podría haber escrito Shakespeare o la mismísima María Victoria. En Ciudad de México el ambiente era mucho más exigente, aunque prometía mucho más. María Victoria no dudó ni un solo momento. Pisaba con garbo escenarios imponentes como la ópera o el teatro Follies, manteniendo siempre esa seguridad arrolladora que llevaba grabada a fuego en el alma. No necesitaba el permiso de nadie para brillar con luz propia.
En 1949, al llegar al Teatro Carpao, que luego sería el Blanquita, muchos creyeron que ya había tocado su cima, pero la realidad es que apenas empezaba a forjar su leyenda. Y no fue cuestión de suerte ni de polémicas baratas, fue porque cada noche sobre las tablas libraba una batalla que ganaba a base de puro talento y presencia escénica. Allí compartió cartel con grandes del humor y la actuación, pero siempre lograba llevarse la ovación más cerrada de todas. Su voz se volvió inconfundible. Aquel estilo pausado, íntimo y casi provocativo rompió por completo con todos los moldes establecidos. Mientras otros artistas gritaban para ser escuchados, ella susurraba y conseguía que el mundo entero guardara silencio. Sus temas e interpretaciones de canciones como Soy tan feliz no solo llenaban teatros, inundaban cafeterías, hogares y máquinas de discos. La apodaron con justicia la reina de las victrolas, un título ganado a pulso, pues nadie era capaz de imitar ese dominio absoluto de la emoción, haciendo que cada verso sonara como una íntima confesión inconfesable. Grababa sus discos con orquesta en vivo, sin margen de error, donde cualquier pequeño fallo podía arruinarlo todo para siempre. Pero ella era infalible. Dejó más de 500 canciones que parecían estar escritas con sangre en lugar de con tinta. Mientras la nación entera se mecía al son de su voz, María rechazó siempre lo fácil y lo convencional. Su estilo era una marca personal única, algo que ni los críticos más feroces podían negar. El respeto que inspiraba igualaba al deseo que despertaba. En un México profundamente conservador, ella era una paradoja viviente. Representaba sensualidad y virtud, audacia y modestia a la vez. Una mujer entregada a su arte que siempre rehuyó de los escándalos, hasta que la vida, caprichosa como siempre, superó cualquier guión de ficción. Fue la visión del director de orquesta Luis Alcaraz la que decidió que su nombre real debía ser su sello artístico. Así murió aquel ridículo seudónimo de Doña Gutiérrez, que amenazaba con volverla una caricatura. María Victoria tenía un sonido puro con auténtica vocación de eternidad. Con ese nombre no solo cantó, sino que recorrió todo el país y gran parte de los Estados Unidos. En Texas, California o Nueva York, el público se rendía por completo a sus pies. Compartió cartel con Tongolele, y juntas ofrecieron espectáculos que los cronistas todavía describen hoy como algo irrepetible. Su figura era escultural, su voz aterciopelada y su actitud pura dinamita. Aún así, no era de esas mujeres que devoran el mundo por pura vanidad. Ella le daba forma con una elegancia absoluta. Dominaba las ondas de radio con la naturalidad de quien se cambia de ropa. Emisoras legendarias como la XEW se peleaban por contratarla. En la época dorada donde la radio mandaba, María Victoria era su discreta emperatriz. El país entero la escuchaba, fantaseaba con ella y la veneraba. Era la banda sonora de los solitarios, los apasionados y de aquellos que habían dejado de creer en el romance. Y justo cuando su carrera subía como la espuma, apareció en escena Manuel Gómez, un empresario de mentalidad tradicional que, irónicamente, cayó rendido ante la mujer que desafiaba todas las costumbres. La cortejó con devoción mística durante un año. Ella aceptó. Decidieron vivir juntos, algo que en el México de los años 50 escandalizaba más que un desnudo. Su familia lo rechazó. Decían que una artista no era digna de su apellido ilustre. María no discutió, simplemente siguió adelante con su vida. No buscaba que otros la validaran. Su única prioridad era proteger a su hija María, a quien llamaban cariñosamente Tete, pero a veces el amor no resiste giras interminables. Un día regresó a casa y Manuel ya no estaba allí, sin escenas dramáticas, solo un vacío inmenso. Fue ese tipo de ruptura que no necesita gritos para destrozarte por dentro. María se quedó sola con su pequeña, pero su fortaleza permaneció intacta a pesar de todo. Convertida en madre soltera sin planearlo, se volcó en su talento para triunfar. Tenía el corazón magullado, es cierto, pero también más curtido. Y fue en ese momento, entre partituras y camerinos, cuando se cruzó con el hombre que transformaría su vida, Rubén Cepeda. Novelo era un hombre discreto, muy alejado del ruido y el ajetreo del mundo del espectáculo. Se conocieron trabajando en el programa de televisión Revista Musical Nescafé. Él era un tipo serio y fiable, casi de otra época. Justo lo que ella, tras varias relaciones rotas, necesitaba desesperadamente. Alguien que no intentara eclipsarla, sino que supiera apoyarla cuando se apagaran las luces. Rubén se hizo cargo de todo, la casa, el dinero, los niños. Por primera vez en años, María se sintió protegida y no controlada. Sin embargo, la felicidad no fue eterna. En 1974, Rubén, nadie más ha despertado mi interés desde aquel día, confesó décadas más tarde. Le juró un amor y una lealtad propios de la Edad Media. Luego detallaré cómo ese sentimiento, mantenido vivo e intacto por más de medio siglo,
se convirtió en la prueba definitiva de que la fidelidad emocional aún es posible. María Victoria eligió un luto silencioso. No usó su dolor como una exhibición, ni hizo un espectáculo de su gran pérdida. Siguió adelante sin buscar un nuevo amor, una decisión que asombró a muchos, pero que ella zanjó con una frase rotunda: con Rubén tuve más que suficiente. En un entorno donde la fidelidad dura menos que una moda pasajera, ella encarnó la gran excepción. Su lealtad no fue un sacrificio, sino una reafirmación de su propia identidad. Pero esa historia de amor aparentemente impenetrable aún ocultaba un último giro, que les revelaré en un momento, porque sí, incluso en la perfección hay matices ocultos. Su vida emocional, lejos de ensombrecer su carrera profesional, fue su motor. Durante las décadas siguientes, María Victoria se consolidó como el epítome de un arte que fusionaba voz, estilo y carácter propio. Fue mucho más que una actriz o cantante. Era un icono y como tal inspiró a muchísimas otras personas. Pasan las décadas y surgen nuevas artistas, capaces de copiar su silueta o imitar su voz, pero ninguna logra igualar su personalidad. Jamás buscó la polémica barata, ni sintió la urgencia de rediseñar su imagen cada temporada. Su eterna relevancia fue una venganza silenciosa contra una industria que suele apostar por lo efímero, triturando sin piedad a sus propios ídolos. Agustín Lara, aquel genio que convertía sentimientos en notas de piano, le ofreció flores y versos inmortales. Incluso le escribió que deseaba que la naturaleza entera fuera solo para ella. Sin embargo, María no sucumbió a los halagos. Agradeció con elegancia, regaló una sonrisa y siguió su camino. Lo mismo ocurrió con el maestro Pérez Prado, que compuso una melodía exclusivamente para ella, Su Estampa. No es que le faltaran pretendientes. El problema para ellos era que nadie lograba inquietarla. Su independencia emocional era tan robusta que incluso los galanteos más elaborados rebotaban en ella como esferas contra un muro de granito. En el cine desató su talento cómico con un personaje que otros habrían ridiculizado pero que ella dignificó. En la saga de los paquetes de Paquita, su atractivo físico era el gancho. El público estallaba en carcajadas, por supuesto, pero terminaban cautivados. La película fue un triunfo instantáneo, tanto que la secuela llegó a los cines antes de que retiraran la original. En los años siguientes, sumó otras 36 producciones a su filmografía, compartiendo pantalla con gigantes como Pedro Vargas, Lucho Gatica, Prudencia Grifel y Jorge Ortiz de Pinedo. Sin embargo, un detalle que escapaba al conocimiento popular era que, lejos de los focos, María era aún más reservada. Mientras sus colegas llenaban los titulares con romances y escándalos, ella guardaba su intimidad como un tesoro bajo llave. Por supuesto, este escudo no evitó que las especulaciones la persiguieran. Una de las leyendas urbanas más persistentes llevaba el nombre de Pedro Infante. El ídolo de Guamúchil, que el eterno galán y encantador profesional, fue vinculado sentimentalmente con María durante décadas. Circulaban rumores de que él la cortejaba sin descanso, que había algo profundo entre ellos e incluso que Irma Dorantes lo sabía. Aunque estos rumores corrieron como la pólvora, ella nunca habló hasta hace poco. Fue en una charla aparentemente trivial donde soltó la bomba que rompió el mito. Él nunca intentó cortejarme, dijo con sencillez y sin pizca de drama. Añadió que, si lo hubiera intentado, ella lo habría rechazado por pura lealtad hacia Irma, a quien valoraba no solo como colega, sino como una verdadera amiga. Según María, la gente malinterpretó siempre la espontaneidad de Pedro. El hombre no era tan coqueto como la historia lo pintaba. Eran las mujeres quienes se lanzaban a sus brazos, y él simplemente no las rechazaba. Pero entre ellos dos jamás cruzaron esa línea. Solo colaboraron a nivel profesional, compartieron micrófonos en la XEW. Pero su relación fue estrictamente profesional, cada uno en su carril, sin segundas intenciones ni secretos ocultos. Una verdad tan transparente que resulta decepcionante para los amantes del chisme. Y sin embargo, es precisamente por esa claridad que resulta más reveladora que cualquier invento. Ahora bien, si pensaban que ya se había contado la historia más asombrosa, se equivocan, porque a sus supuestos 98 años, María Victoria volvió a impactar al público, y esta vez no fue negando un viejo amor, sino con un dato matemático totalmente inesperado. Curiosamente, no fue ella quien lo reveló, sino su propia familia y casi por accidente. Durante una fiesta privada, uno de sus nietos soltó la noticia con la misma naturalidad con la que se ofrece una copa. Tiene 102 años. Nadie rebatió la cifra. Hubo risas. Pero el número quedó flotando en el aire como un perfume persistente. Durante décadas, el mundo dio por hecho que María Victoria nació en 1927. La realidad es que fue antes. Sus nietos lo confirmaron en televisión nacional.
Ella decidió quitarse algunos años de encima, una travesura casi entrañable en un país donde la juventud es la moneda principal, pero a diferencia de otras estrellas que ocultan el tiempo con cirugías, María ejecutó esa mentira piadosa con tal distinción que el detalle se volvió parte de su mito personal. Lo realmente impactante no era el número en sí, sino su actual estado físico y mental. Sigue totalmente lúcida, impecablemente vestida, con ganas de charlar y hasta con un toque de coquetería. Sus nietos la describen como una mujer que disfruta las entrevistas, da consejos con autoridad moral y exige respeto al público como regla de oro. Nunca seas arrogante, repite ella. Una frase sencilla que resume la doctrina de una dama que supo mantener su estatus sin gritar y defendió su dignidad. En sus 102 años, rodeada de su familia y con figuras como Araceli Arámbula presentes, María no necesitó luces artificiales para brillar. Su sola presencia bastaba. Eso que parece poco, fue suficiente para eclipsar cualquier otro titular del momento. Más adelante, detallaré cómo esta figura centenaria sigue teniendo más presencia que muchas de las estrellas actuales, porque su legado no se mide en años, sino en huellas imborrables. Lo que asombró a todos fue ver cómo una mujer que ya superó el siglo de vida mantenía su lucidez mental, pero también su agudo sentido del humor, una memoria fotográfica y esa coquetería que sigue intacta. Mientras otras luchan desesperadamente por parecer 20 años más jóvenes, María Victoria redefinió la lógica cronológica con una frase seca y contundente. Tengo más de 100, ¿y qué? Y cabe destacar que aquello no fue marketing, sino algo espontáneo. Uno de sus nietos lo mencionó sin rodeos en la reunión. No son 98, son 102. Sin pedir perdón ni inventar excusas, simplemente soltó la verdad con el orgullo de quien exhibe una joya única. Ese momento comunica muchísimo más que 100 documentales juntos. En una sola frase, se revela la diferencia abismal entre la celebridad que finge ser eterna y la verdadera artista, que habiéndolo conquistado todo, no teme mostrar su vejez como una medalla de honor en lugar de una carga. Lo más irónico es que al mostrarse más mayor de lo esperado, María Victoria pareció rejuvenecer ante el público, no cronológicamente, sino por la inmensa dignidad con la que carga su propia historia. Sin embargo, ni siquiera este asombro por su edad es lo más relevante, ya que hay un mensaje subyacente mucho más poderoso que aún no ha sido revelado. El misterio más profundo no reside en cuántos años tiene, ni en sus anécdotas con Pedro Infante, sino en su filosofía de vida. Mientras el mundo sufre de edadismo, ella transformó la madurez en un pilar de su leyenda. En esta era frenética donde las redes sociales nos obligan a desechar todo al primer error, María se erige como esa excepción maravillosa que incomoda porque resiste y perdura. Lo que muchos ignoran es que su linaje también ha heredado ese código de honor. Sus nietos, integrantes de la banda de Cumbia Pedregal, han salido a defender la imagen de su abuela con la misma lealtad inquebrantable con la que un soldado defiende su bandera. Sentados en un programa de espectáculos, desmontaron con calma los rumores sobre su muerte, aclarando que goza de buena salud y que esos titulares catastróficos no les quitan el sueño. Estamos en comunicación constante con ella, afirmaron. Esa frase rotunda basta para demoler toda la narrativa amarillista que se fabrica cada vez que una leyenda cumple años. Pero lo verdaderamente conmovedor no fue el desmentido, sino la historia que compartieron con el público. Contaron cómo, una vez, tras un evento abarrotado, la seguridad sugirió salir por la puerta de servicio para evitar a la multitud. María, al contrario, prefirió tomar a Pedro Infante de la mano y cruzar aquel mar de gente con la frente muy en alto. Esa imagen, la diva y el ídolo, caminando entre vítores y aplausos, resume perfectamente cómo eran aquellas estrellas. Figuras públicas que no temían el contacto con la gente y sabían que la gloria no valía nada sin el pueblo. Esa mentalidad no se desvaneció con el tiempo. Al contrario, María Victoria sigue venerando a su audiencia con la devoción de quien custodia un santuario sagrado. La arrogancia nunca fue lo suyo. Jamás rechazó un micrófono y hoy aconseja a sus fans no olvidar nunca quién paga la cuenta. Esa lección aparentemente básica define su estatura moral mejor que cualquier premio, porque en un país donde la fama es tan fugaz como un meme viral, ella entendió que el respeto es el único aplauso que resuena por siempre. En su último cumpleaños, los festejos arrancaron al alba. Todo empezó a las 6 de la mañana. Parecía imposible, pero aguantó todo el maratón festivo con una elegancia envidiable. Iba impecablemente vestida, lúcida y comportándose como la gran señora que es, demostrando que la edad, al menos para ella, es solo un detalle administrativo. Lo crucial es mantenerse firme ante el paso del tiempo, y María lo ha hecho como una torre inexpugnable, sin ceder ni un milímetro. Su marido, Rubén Cepeda, la describió como alguien radiante, mientras su nieta, Tete,
hablaba con pura emoción y orgullo. Esos testimonios no destilaban lástima ni nostalgia rancia, sino una admiración viva y real, porque María Victoria no es una reliquia del pasado, es una fuerza de la naturaleza activa y vibrante. No necesita grandes espectáculos para confirmar su enorme importancia. Su mera existencia nos recuerda que ciertas luces nunca se apagan, simplemente se transforman. Pero falta una pieza final, un detalle que no se ha revelado del todo y que podría redefinir su historia. Una revelación nacida del amor sereno y de una determinación radical que tomó hace décadas, conocida solo por sus íntimos. Aquí, entenderán por qué la biografía de María Victoria no es solo la de una estrella eterna, sino la de una mujer que decidió no traicionarse, ni por comodidad emocional. Lo más impactante llega ahora. Durante más de 5 décadas, María Victoria ha sido viuda por elección, y no por falta de pretendientes. Rechazó invitaciones, coqueteos y propuestas formales que habrían sido portada para cualquier otra mujer de su talla mediática, pero a ella no le interesaba ese juego. Rubén era su centro, y su equilibrio no tenía intención de reemplazarlo ni de sacar provecho de su ausencia. En un mundo que vende la idea del amor eterno pero rara vez lo practica, ella lo vivió en silencio, sin dramas. Como en una telenovela, lo protegió como quien guarda una joya de miradas ajenas. Ese tipo de fidelidad no se anuncia ni se vende, ni se pregona a los 4 vientos. Pero ella se mantuvo firme durante décadas sin vacilar, no por ingenuidad o dependencia, sino porque eligió honrar la memoria de su esposo tal como era, sin dejar que la soledad lo reinventara. Jamás usó su viudez como escudo ni como excusa. Sus ojos sencillamente nunca buscaron a nadie más, y esa castidad voluntaria resulta hoy más escandalosa que cualquier romance furtivo. Mientras ella seguía fiel, su mundo cambió drásticamente. Amigos de siempre partieron, la industria que ayudó a crear se volvió irreconocible, dejando a las nuevas generaciones en una burbuja aislada de su legado. Sin embargo, María, lejos de amargarse o esconderse en las sombras, optó siempre por la discreción. Se quedó en un segundo plano, sí, pero nunca desapareció del mapa. Siempre que se la necesitó, estuvo ahí para responder. Si recibía una invitación, llegaba puntual, y en las entrevistas hablaba con una precisión de cirujano, despojada de adornos innecesarios y libre de culpas, sin esa nostalgia pegajosa que suele nublar la verdad de los hechos. Por eso sus declaraciones sobre Pedro Infante calaron tan hondo. Resonaron porque no buscaba una estrategia de marketing para resucitar su nombre ni una excusa barata para dar que hablar. Fue un cierre definitivo, un verdadero ejercicio de higiene narrativa. Verbalizó lo que muchos ansiaban escuchar, pero con un giro de tuerca. Pedro no era el mujeriego empedernido que pintaban. Eran las mujeres quienes iban tras él. Con una sola frase desmontó décadas de especulaciones y chismes, y con otra, reafirmó su integridad moral. Jamás se me propasó, e incluso si lo hubiera intentado, lo habría rechazado por puro respeto a Irma. No fue una exclusiva explosiva, sino una clase magistral de dignidad y elegancia. Y ahora abordemos la revelación más impactante de todas. Mientras el país entero celebraba sus 98 años, y algunos temían un desenlace fatal inminente, la realidad era mucho más audaz. Ya había cruzado la barrera del siglo y lo admitió sin hacer ruido. Fue su propia familia quien confirmó que se había quitado un par de años con la facilidad de quien le coge el bajo a unos pantalones, no por vanidad excesiva, sino por puro instinto de supervivencia. En su época, cuando el talento femenino se escrutaba y quitarse años se veía con lupa, fue una táctica necesaria para ganar tiempo al reloj en el mercado laboral. Cuando sus nietos lo revelaron, las redes sociales explotaron, no por morbo, sino por una profunda y genuina admiración. No solo seguía entre nosotros, sino que se mantenía fuerte, impecable y elegante, y con una lucidez que muchos detractores envidiarían. Incluso se aventuró en el mundo digital para agradecer a todos sus felicitaciones, no con aires de regreso, sino con la naturalidad de quien nunca llegó a marcharse de verdad. Su imagen, envuelta en una bata de seda y con labios dibujados a la perfección, nos recordó que la edad no importa si sobra carácter. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Un grupo de periodistas que acudió por pura cortesía profesional al aniversario salió con la certeza de no haber entrevistado a una dulce anciana, sino a una institución viva. Una mujer capaz de recordar fechas exactas, nombres y anécdotas con una agudeza mental envidiable, corrigiendo errores históricos al vuelo y citando versos de Agustín Lara con más precisión que cualquier biógrafo erudito. Esa clarividencia, tan inquietante como maravillosa, dejó claro que María Victoria no necesita homenajes póstumos. Ella misma es el tributo. Sus hijos, lejos de querer lucrarse con su legado,
han decidido blindarlo y protegerlo con cuidado. No comercializan su imagen, ni la usan como reclamo publicitario, ni buscan hacer caja con sus memorias personales. Y eso, en una época donde la nostalgia es un negocio millonario, supone casi un acto de resistencia heroica. Prefieren que cuente su historia cuando y como ella quiera, sin ningún tipo de interferencia externa. Esa autonomía es quizá el gran secreto de su longevidad. Jamás fue una esclava de su propia fama. Sin embargo, queda un último matiz que aún no ha llegado del todo al ojo público. Una decisión muy personal que tomó hace años y retrata con brutal honestidad quién es realmente. Un gesto que redefine todo lo anterior y explica su silencio. En las siguientes líneas, revelaré por fin el misterio. La decisión que María Victoria tomó en privado, lejos de los focos, no tuvo que ver con romances ni teatro. Se trataba de su memoria histórica. Hace unos años, mientras muchos artistas de su generación luchaban por preservar una versión edulcorada de sus vidas, ella hizo algo inconcebible. Donó su archivo personal al completo a una fundación cultural. Fotografías nunca vistas, correspondencia privada, libretos originales, partituras, primeros contratos, trajes diseñados por ella misma, grabaciones inéditas, todo entregado sin cláusulas restrictivas ni letra pequeña, no por desapego u olvido, sino por entender que su biografía no le pertenecía solo a ella, sino al patrimonio cultural de México. Aquel gesto, tan discreto como poderoso, supuso una entrega absoluta. No exigió control editorial, ni derechos de autor, ni deferencias especiales. Lo hizo sabiendo que una vida no puede languidecer guardada en cajas de cartón. Quería que otros la interpretaran, debatieran y preservaran sin filtros ni posturas artificiales. Lo que vivió no fue simple fama, era el testimonio de toda una época. Y comprendió que para que la memoria sobreviva, hay que saber soltar. Esa generosidad, más valiosa que cualquier medalla o discurso institucional, resume la verdadera esencia de quién era María Victoria, una mujer que rompió estereotipos sin panfletos, que sorteó escándalos sin mancharse y que afrontó la soledad sin victimismo. En lugar de luchar contra el olvido, se alió generosamente con él. No quería quedar petrificada en una estatua de bronce. Deseaba ser leída como se lee a un clásico una y otra vez, descubriendo nuevos matices en cada lectura. Hoy, con más de 100 años, sigue acaparando la atención no porque la busque, sino porque su propia existencia desafía todo lo que creemos saber sobre el paso del tiempo. Vive como canta, dilatando cada momento, como si tuviera la certeza de que la eternidad no se mide en años, sino en legado. En cada anécdota que cuenta, hay una lección de coraje. En cada silencio, una postura ética inquebrantable. Cada aparición pública nos recuerda que existen ciertas leyendas que no necesitan subirse a un escenario para seguir brillando con luz propia. Y si algo queda meridianamente claro tras conocer al fin esta narrativa completa y definitiva, es que la incomparable María Victoria no es simplemente una superviviente de la época de oro del cine, ni de las giras en carpas, ni de fracasos matrimoniales, machismo, censura estricta, chismes malintencionados o el cruel olvido. Al final, nos ganó la partida a todos, no con gritos ni violencia, sino usando el arma más intimidante de todas, su absoluta permanencia en el tiempo. Hoy, en este mundo frenético que cambia por minutos, su figura sigue alzándose como un referente indiscutible, su voz sensual sigue resonando en nuevas recopilaciones, y su rostro es objeto de innumerables homenajes, mientras su estilo influye en artistas contemporáneos que, aunque no siempre la citen, sin duda la imitan. Sin embargo, lo verdaderamente trascendental va mucho más allá. Lo vital es que en su interior la esencia sigue intacta. Sigue siendo aquella niña pequeña que soñaba con diseñar vestidos de seda, la joven que hechizó al público cantando boleros con el alma y la mujer fuerte que jamás permitió que nadie escribiera su propia biografía. Quizás por eso nunca necesitó polémicas baratas para seguir siendo relevante, ni dependió de retoques digitales para parecer joven, ni de esos documentales cargados de un drama totalmente artificial. Su sola presencia bastaba, su resistencia fue suficiente y la verdad bastó. Justo cuando nadie lo esperaba, habló con total franqueza sobre los secretos de su vida, aclaró qué ocurrió con Pedro Infante, se sinceró sobre sus amores y, lo que es más crucial todavía, desveló la realidad sobre su verdadera identidad. Porque mientras otros persiguen la inmortalidad entre aplausos, María Victoria halló su legado en el silencio digno, ese respeto que emana de quien ya lo ha dicho todo de forma impecable. A sus 102 años, seguía enseñando, dándonos lecciones maestras no solo de actuación, sino de una dignidad pura y absoluta.